Porque el TTIP es lo que en política muchos de vosotros y vosotras, sobre todo en los últimos años, habéis venido oyendo como la pelea, el combate entre la economía y la política. Dicho de otra manera, el TTIP es la consagración, como tratado de última generación, del triunfo de la economía, de las transnacionales, sobre la política. Y lo que el TTIP es la constitución, es la norma sagrada de las transnacionales para pasar por encima de cualquier regulación que se haya dotado para sí cualquier Estado, cualquier gobierno, cualquier realidad elegida democráticamente. El TTIP no empieza por la voluntad de la Unión Europea y de la administración Obama por generar un área de comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos en el 2013. Esto viene del 2006. Esto es la extensión a Europa de la lectura de acuerdos comerciales en los que la parte importante consigue imponer sus condiciones a la parte no tan importante. Porque aquí nadie está planteando que no haya relaciones comerciales entre países. Y aquí el problema no son los aranceles. Comercio ya hay. Las empresas vascas ya pueden negociar, igual que cualquier otra empresa. Lo que aquí se quiere generar es un carril de poder de las transnacionales sobre las legislaciones de los estados soberanos. El TTIP es el acuerdo que se quiere crear entre la Unión Europea y Estados Unidos para generar el área comercial más grande del planeta. ¿Por qué? Porque tienen miedo a la emergencia de los BRICS. Y los BRICS son el acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y porque Estados Unidos, que en el año 2008 era socio preferente de 134 economías del resto del mundo, ahora lo es de 108. Y porque China, que en el año 2011 lo era socio preferente de 34, ahora lo es de 123. Porque se ha invertido la balanza y el orden geoestratégico. Y por eso Estados Unidos, no ya Estados Unidos, para ser más exacto, las transnacionales de Estados Unidos y las de la Unión Europea quieren mantener su poder de preeminencia en el mundo, en el orden geoestratégico. Esa es la realidad. Y ese es un orden que nos apela, que nos interpela a cada uno de nosotros y nosotras, no como personas, porque no importamos tanto como personas cuando nuestras regulaciones son prescindibles. Importamos como consumidores o como productores y productoras. Pero la propia Comisión Europea, cuando da luz verde en el 2013 a estas negociaciones, a estas rondas de negociaciones, decía que se trataba de generar un acuerdo para evitar costes y retrasos innecesarios a corporaciones. Hablar del TTIP en genérico puede ser hasta frío, pero tenemos una ventaja, que esto no es nuevo, que lo señalábamos antes, hablaba del acuerdo transpacífico, se podría hablar del CETA, que se firma en estos momentos o que va a ver la luz con Canadá, o se podría hablar del TISA también. Y en el TISA, que es otro acuerdo de última generación, lo que se promueve es la liberalización de los servicios públicos, entendiendo como servicios privativos, esos de los que se hablaba, como salvados de esa posible privatización, a la policía y a los servicios de orden y de constitución de control de una sociedad. No habla de la sanidad y la educación el TISA, y se está firmando ahora. Dos grandes lobbies a ambos lados del charco que están promoviendo todas las rondas de negociaciones. Una es Business Europe y la otra es el Consejo de Empresas Transoceánicas. Esas dos realidades son las que están promocionando todas las rondas de negociaciones opacas, como se ha señalado, para buscar cuáles son los puntos de acuerdo. ¿Y cómo se vende? Va a generar más empleo, va a generar más actividad comercial. Necesitamos seguir ocupando centralidad en un orden global, pero ¿cuál es la realidad? Porque, como decía antes, esto no nace de la nada, tenemos experiencias concretas. Bueno, la realidad es que en México les dijeron lo mismo y su tasa de pobreza aumentó exponencialmente. Porque la tasa de pobreza extrema en México era del 16% al inicio, del 28% rápidamente al año siguiente y ahora está en el 52%. En el Parlamento de Gasteiz, fruto de la correlación que hay ahora, no quito ni pongo méritos a nadie, el TTIP, que parece que algo importante es, solo ha sido llevado a debate en esa Cámara cada vez que lo hemos llevado desde Euskal Herria Bildu, y nadie se llevará a sorpresa si digo que ha sido para criticarlo. Y el TTIP y el Parlamento de Gasteiz, el resto de fuerzas políticas, a excepción de Euskal Herria Bildu, nos han dicho que éramos alarmistas. Yo me alegro de que hoy se diga que hay opacidad, pero la opacidad no viene de la nada. La opacidad no es una forma de funcionar inevitable, es una intencionalidad.
Es decir, cuando ha habido más de 670 reuniones y solo se conoce un 7% de las reuniones, yo creo que señalar que hay opacidad no es motivo suficiente para dejar siquiera un mínimo margen de confianza a ese funcionamiento. Parece que el TTIP tiene importancia y la respuesta del gobierno de Gasteiz es que ese tema no lo han evaluado, no lo han analizado. Que sobre los impactos que pueda tener en la economía no lo han analizado. Se han manejado dos cifras. Una es que va a generar 600.000 empleos directos, la otra 1.300.000. Aclarémoslo, en el conjunto de la Unión Europea. Reduzcamos o bajemos esto al terreno del Estado español, que es uno de los 28 Estados miembros, con independencia de cuál sea el lugar de preeminencia que ocupe a la hora de captar más empleos directos. Evidentemente, de los 600.000 o del 1.300.000, siendo 28 y por muy alto que estés, se rebaja bastante. Bajémoslo ahora a la comunidad autónoma vasca y veamos de cuánta cifra de empleo directo real estamos hablando. Si nosotros decidiéramos dotarnos de un marco regulatorio protector para nuestro medio ambiente, por ejemplo, oponiéndonos al fracking, o en defensa de los derechos sociales y laborales de nuestra gente, por ejemplo, exigiendo las cláusulas sociales en la contratación pública, y si ya pudiéramos ser capaces, hasta en la privada. Este marco regulatorio, el del TTIP, nos crujiría a través de demandas multimillonarias, porque esta es una de las trampas que incluyen los tratados. En la lógica de la demanda y con independencia del carácter del tribunal, la demanda no se hace por lo que pierdes en función del cambio de legislación. Es decir, si aquí una empresa, para que se me entienda bien, decide invertir dinero para explorar las posibilidades del fracking, y esto no es una imaginación, esto está pasando aquí, en este país, SESA está haciendo que eso pase en este país, en Araba y en otros lugares, para explotar o para investigar la explotación del fracking, esa empresa mañana podrá demandar con el TTIP en la mano al gobierno vasco con una cantidad multimillonaria si detecta que había gas por esquisto. Y si detecta que había gas por esquisto y que podía explotarlo y que podía sacar no sé cuánto dinero, podrá demandarnos por el dinero que va a dejar de ganar. El ISDS, se hablaba que es el tribunal no sujeto a legislación soberana de países, se está aplicando en otros tratados, como decía Juan, como el CETA y el TISA. Se habla de las legislaciones y se habla de Estados Unidos y se dice que Estados Unidos ha firmado solo 2 de las 8 recomendaciones de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Entre las que no ha firmado, por ejemplo, está la que le permite poner en pie prácticas antisindicales, antihuelga, o las que restringen el derecho de igualdad de acceso a un puesto de trabajo entre mujeres y hombres. Y además ha dicho Estados Unidos que no tiene ninguna intención de modificar su legislación laboral. Si en un acuerdo hay una posición de fuerza y una de menos fuerza, no sé qué hace pensar que la posición de menos fuerza vaya a imponerse sobre la posición de más fuerza, sobre todo cuando no hay tratado internacional en la historia de los últimos 30 años que haya conseguido eso. Hay una cuestión que es el principio de cooperación regulatoria, ha ido cambiando de nombre, pero el que determina que la legislación de un polo, Estados Unidos, tiene que ser equivalente con la legislación del otro polo, la Unión Europea, para que las empresas puedan actuar sin tener que encontrarse esos obstáculos de los que hablaba la Comisión Europea que impidan su desarrollo. Hay un elemento en la Unión Europea que funciona y opera que se llama el principio de precaución, que hace que un producto no pueda ser comercializado hasta que no está científicamente comprobado que ese producto es inocuo, no afecta a la salud de las personas. En Estados Unidos funciona al inverso. En Estados Unidos puedes comercializar cualquier producto y solo cuando se demuestre que es nocivo para las personas podrá retirarse la comercialización, entendiendo que los procesos de detección de los riesgos son largos en el tiempo y que, por tanto, el daño causado puede ser irreparable para decenas de miles de personas. Los medicamentos. En la actualidad, en la Unión Europea, el tiempo que un laboratorio médico puede explotar en régimen de monopolio un medicamento, suponiendo que con eso consigue amortizar todo el gasto que ha empleado en la investigación para dar con ese nuevo medicamento, es de 10 años. En Estados Unidos es de 20 años. ¿Eso qué significa? Que en un principio de equiparación regulatoria probablemente nos vayamos a los 20 años. Y eso, traducido al común de los mortales, de los que estamos aquí, significa que los genéricos que hacen que podamos acceder a muchos medicamentos a un precio asequible, tardaremos 10 años más en tenerlos. No encuentro, y termino ya, un solo motivo para ceder
un solo gramo de mi soberanía a unas transnacionales que se deslocalizan cuando les da la gana. Parece que el ACB va a cerrar durante un tiempo largo. En el año 2006 el 20% de las acciones del ACB eran públicas y se vendieron. Y se vendieron con un compromiso a ArcelorMittal, que durante 10 años no deslocalizaran. ¿Sabéis cuándo se hizo la firma? En el 2006. A mí me encantaría que los procesos de validación democrático que ahora se están poniendo de moda, que son los referéndums, ya sea ante las bases militantes de las formaciones políticas, donde sea, se aplicaran también aquí. La necesidad de que se articule un referéndum en el Estado español para que la población decida si queremos formar parte de esta nueva realidad comercial que será la unión del TTIP entre Estados Unidos y la Unión Europea.